Hola, gentita. Hoy quiero hablarles sobre la diferencia entre un Estado laico y un Estado confesional. Un Estado laico es un Estado que no tiene una confesión de fe, o sea, no tiene Dios, ¿ya? Y hay un Estado confesional, es aquel que tiene una confesión de fe, al menos quizás se puede decir hasta ecuménica, ¿no? Eh, que, por ejemplo, una confesión de fe cristiana que incluya católicos y protestantes evangélicos, ¿no? Entonces, el problema es de que realmente el Estado laico es realmente un Estado ateo. Y cuando se quita a Dios de la Constitución, prácticamente se derrumba o se quita todos los valores que, cristianos, ¿no? de la Constitución, básicamente, ¿no? Entonces, cuando quitas todos los valores cristianos de la Constitución, ¿qué pasa? De que ah, se derrumba todo el edificio de valores morales y principios en los que se ha construido nuestra república. Entonces, porque nuestro mismo himno nacional dice, eh, canta y habla del Dios de Jacob, ¿no? Entonces podemos ver de que hasta cierto grado nuestro Estado sí es un Estado confesionalmente cristiano, pero ¿qué pasa? De que si es que el Estado se vuelve laico, se vuelve un Estado francamente ateo, ¿ya? Y ese es un problema, porque si derrumbas las estructuras morales o las eliminas, ¿no? Eh, que tienen un origen en el judeocristianismo, eh, todo está prácticamente permitido, ¿no? Puede legalizarse la eutanasia, puede legalizarse la, la- la venta de drogas libremente, el aborto, puede legalizarse el matrimonio de adultos con niños, puede legalizarse la poligamia, la bigamia, puede legalizarse hasta el satanismo, inclusive se puede legalizar cuando quitas a Dios del, del, del Estado, ¿no? Quitas, lo expulsas a Dios del Estado. Eso es realmente crear un Estado laico, ¿no? Por el contrario, un Estado confesional es un Estado que tiene una confesión de fe, quizás hasta ecuménica, ¿no? Pues si va a incluir a católicos y protestantes evangélicos, entonces se podría llamar una confesión de fe cristiana, para que incluya todas las confesiones cristianas, ¿no? O que se consideran cristianas. La ventaja es de que cuando una constitución tiene una confesión de fe eh, judeocristiana, ensalza los valores judeocristianos, ¿no? Y sobre ese edificio de valores judeocristianos se construye la sociedad peruana. Pero si quitas todos esos valores y creas un Estado laico, imagínate en qué puede terminar la sociedad, ¿no? Pues entraría, se destruirían todos nuestros edificios de valores. Entonces algunos dicen, no, van a ser los valores que democráticamente la sociedad elija. Ya, eso puede ser, pero ¿cuáles son esos valores que la sociedad democráticamente elija? Si hay tantas creencias, tantas ideas diferentes, ¿no? Inclusive entre la gente que dice ser cristiana hay tantas ideas, hay hasta cristianos que van hasta los brujos, ¿no? Y hay otra gente que se dice cristiana y practica el aborto. Entonces, ahí hay un serio problema, ¿no? Pero en cambio, cuando un Estado es confesional, eh, hay todo un edificio de valores judeocristianos sobre los cuales se construye la sociedad, valores buenos sobre los que se ha construido Occidente. Occidente se creó sobre los valores judeocristianos, a diferencia de los países de Medio Oriente, que tienen una confesión de fe eh, diferente, que creen en otro Dios diferente que no es el Dios de los cristianos, definitivamente, ¿no? Ahora, los estados confesionales, algunos piensan de que ya no van en esta época, pero el problema es de que si es que un estado se vuelve ateo, y puede entrar en la depravación, en la iniquidad, en la maldad, en los vicios, en todo tipo de males sociales, ¿no? Porque todo estaría permitido, porque no habría valores realmente sólidos en los cuales creer, o en todo caso serían los valores que la sociedad elija, y si la sociedad está de acuerdo con la poligamia, entonces la poligamia, ¿no? Y si la sociedad está de acuerdo con la bigamia, entonces la bigamia, ¿no? Si la sociedad está de acuerdo con legalizar las drogas, que se legalice las drogas. Eso es lo que pasa cuando se quita a Dios de la Constitución, de las leyes, ¿no? Por eso es bien importante que el Estado sea confesional. Ahora, sí, ahora, ¿cuál es la desventaja de cuando un Estado tiene una preferencia por una religión? En el caso, si hubiera una predilección por la religión oficial en Perú en las leyes, sería a cierto grado, significa de que las otras religiones judeocristianas
como las evangélicas protestantes, por ejemplo, se verían hasta cierto grado excluidas, marginadas, ¿no? Y la idea es de que todas las confesiones cristianas sean tratadas por igual, ¿no? Porque en el Perú ya hay diversidad de de religiones, pero definitivamente las dos principales son las judeocristianas, la católica y la evangélica protestante en todas sus ramas, ¿no? Entonces, eso, yo creo de que debemos continuar defendiendo los valores judeocristianos en la sociedad occidental, incluyendo Perú, ¿no? Y sobre esos valores construir la sociedad peruana. Solamente de que el problema es que los valores judeocristianos no son promocionados, no son promovidos, no son alentados, no son defendidos. La gente vive como le da la gana y se dice que es cristiana, ¿no? Y las iglesias están mudas, no dicen nada, ¿no? En cambio, cuando un Estado es francamente confesional, se le da su lugar a las fe judeocristianas. Entonces, ahí se puede, ese es un punto de partida para empezar a promover los valores judeocristianos, para levantar la sociedad, que estamos en una crisis de valores, ¿no? Entonces, el punto de partida para levantar nuestra sociedad es levantar los valores, y los valores que tenemos son los judeocristianos. Entonces, no se puede separar estos valores judeocristianos de su origen, que es la fe judeocristiana, ¿no? O las fe judeocristianas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre un Estado laico y un Estado confesional. Un Estado confesional, por ejemplo, judeocristiano, versus un Estado laico que es un Estado ateo, que quita a Dios, ¿no? Y si quita a Dios, quita todo el edificio de valores judeocristianos. ¿Y qué valores se propondrían en esos casos? Los valores que la sociedad diga democráticamente. ¿Y cuáles son esos valores? Ya sabemos cuáles son esos valores. Viendo la crisis de valores, van a promover los antivalores. Eso es lo que la realidad va a pasar. Se van a promover los antivalores. Si es que el Estado deja de ser un Estado confesional o nunca es un Estado confesional. Por eso esto es bien importante, ¿no? Porque algunos amigos teólogos están de acuerdo con un Estado laico porque piensan que es mejor, ¿no? Por eso es un Estado realmente ateo. Y me sorprende que teólogos cristianos digan de que es mejor un Estado ateo, prácticamente, ¿no? Eso es lo que están diciendo, ¿no? Porque piensan de que es más democrático, ¿no? Es más inclusivo, ¿no? Pero todo tiene su límite, ¿no? El edificio de valores en que Occidente se construyó tiene valores morales que están establecidos claramente, ¿no? Y no se debe salir de ellos, porque cuando se sale de ellos es cuando comienza la decadencia moral, la decadencia del país, ¿no? Entonces, habría uno que sopesar. ¿Qué prefieren? ¿Una democracia atea, laica, ah, pero, pero bueno, inclusiva, ¿no? Democrática, ¿no? Este, o prefieren una democracia judeocristiana con valores sólidos? No se olviden de que el humanismo promueve un Estado laico, y muchos cristianos han abrazado ese humanismo y lo han equiparado con que es lo cristiano, es lo bíblico promover ese tipo de democracia abierta, no inclusiva, y por lo tanto no debe tener ninguna confesión de fe. Y realmente esa es una democracia humanista y secular. Y no se olviden de que el humanismo y el secularismo va a ser el fundamento sobre el cual se levante el anticristo. Porque no se olviden que el número 666 no es el número de Satanás. El número 666 dice el Apocalipsis que es número de hombre. Es decir, es la cúspide del humanismo. Cuando el hombre excluye finalmente a Dios de su vida, ¿no? Y se levanta erigiéndose al ser humano como su propio amo de su destino. Entonces, eso es realmente la política de 666, es el humanismo, ¿no? Pero cuando un gobierno tiene una política judeocristiana, ¿no? Con valores cristianos, entonces eso le agrada a Dios, ¿no? Porque es parte del mensaje del reino de Dios, extender, ¿no? El evangelio hasta nivel político para cristianizar la sociedad peruana, ¿no? Cristianizar la política peruana. Esa es parte del mensaje del reino de Dios y parte del mensaje de la soberanía absoluta de Dios. Esto ya sería largo de contar, porque ya tendría que dar todo un curso sobre teología reformada, o si no sobre teología del reino de Dios. Y este no es el espacio, porque eso tomaría muchas horas y días en darles un curso sobre esto, ¿no? Pero es para que entiendan la importancia de tener un estado confesional. Que Dios les bendiga. Cuídense. Chao.